Buenos días, República Dominicana. En el aire, revista Hora Estelar, originando en Teleuniverso desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con retransmisión para las escuchas de la radio en la frecuencia 101.9 Amistad, o Amistad no, Dale FM. Además por las plataformas digitales de Teleuniverso. Revista Hora Estelar al pie del monumento en este día después de la jornada electoral nacional de ayer. Es lunes 20 de mayo y el país amanece con un dictamen en las urnas inapelable de la mayoría de ciudadanos que concedieron la reelección al presidente de la República, Luis Abinader, quien ha ganado las elecciones y en este momento, de acuerdo al cómputo, al momento de los resultados electorales presidenciales, el candidato Luis Abinader ya sobrepasó los 2 millones de votos. Ha alcanzado la victoria con el 57,16% de los votos válidos emitidos contra el 29,33% de los votos de Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, quien logró hasta ahora, ha logrado 1.213.856 sufragios, y el candidato del PLD apenas ha alcanzado el 10,21% de los votos con 422.377 sufragios válidos, con el 94,53% de los colegios electorales computados, faltando 1.001 colegios por computar de un total de 18.000. Una victoria abrumadora del presidente Luis Abinader. Los hechos más resaltantes de anoche, después del cierre de votaciones y el primer boletín oficial, fueron la admisión de la derrota y la felicitación a el ganador por parte de los candidatos de los dos partidos principales de oposición. Y luego el discurso que pronunció el presidente y candidato reelegido en estas imágenes que vemos, en una actividad en su partido, acompañado de su esposa, la primera dama, así como de la vicepresidente de la República, que también ha resultado reelegida, y el presidente y la secretaria general del PRM, secretaria general del PRM, que al mismo tiempo es la alcaldesa del Distrito Nacional. Eso fue anoche a las 10:13 minutos de la noche exactamente. El candidato ganador se dirigió al país y prácticamente ahí cerró todo, porque se reveló además unas llamadas telefónicas, una que antes se había dado a conocer el propio Abel Martínez, y el ganador por la cuenta de X, el presidente Luis Abinader, que Abel Martínez lo había llamado para felicitarle, admitiendo su victoria, y que lo mismo hizo el expresidente Leonel Fernández, que resultó el segundo más votado en las elecciones presidenciales. Eso fue lo que ocurrió anoche y fue lo último, diríamos, porque ahora falta esperar los cómputos finales. Esto fue a nivel presidencial y vicepresidencial, una victoria contundente, aplastante, con una marca histórica para el PRM, 57,16% hasta ahora, contra 29,33% de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y a favor del candidato ganador, más de 2.300.000 votos hasta ahora, pendientes 1.001 colegios electorales por computar. Nosotros, después de esta información que es primera y que debe ser precedente de cualquiera,
vamos a destacar los hechos del día y el santoral y decir que ayer, por ejemplo, era domingo de Pentecostés, una fiesta muy esperada y muy celebrada en la Iglesia Católica. Y que el santoral para hoy lunes 20 de mayo, inicio de la semana laboral, nos recuerda la festividad de San Bernardino de Siena, confesor. Además, es Día Nacional de Camerún, una república del África. También debemos decir un detalle importante de la fecha, que hoy es Día Mundial de la Abeja, ese laborioso insecto que tiene una función tan importante. Las abejas son insectos que forman colonias, polinizadores por excelencia y con una función esencial para el equilibrio de la naturaleza. Las abejas se mueven de flor en flor, como dicen poemas y canciones, depositan el polen, que es la célula sexual de las plantas, que recolectan y permitiendo que se apareen. Según los datos estadísticos, se estima que el 84% de los cultivos comerciales que alimentan a la humanidad dependen de la polinización de las abejas, con más de 20.000 especies en el mundo. Las abejas simbolizan la dulzura de la sabiduría, del conocimiento y la laboriosidad, que solo podemos encontrar en las enseñanzas bíblicas, dicen los religiosos, hoy que es Día Mundial de la Abeja, ese insecto tan trabajador y con un rol tan importante para la vida de la humanidad, por la función de polinización, por lo que hacen con el polen, con las flores. Así es que celebremos la naturaleza el día hoy mundial de las abejas. Y en el plano de las efemérides nacionales, tenemos que decir que en 1861 ocurrió un hecho fatal, pero al mismo tiempo es el sacrificio de patriotas. Estamos hablando de época de la anexión a España. Y había ocurrido en Moca el día 2 de mayo, un levantamiento de unos patriotas en contra de la anexión. Pues el día 20, 18 días después, en 1861, mueren fusilados en Moca el general José Contreras, héroe de la independencia, Cayetano Hermosén y José Inocencio Reyes, quienes secundaron al general José Contreras en el movimiento, el levantamiento armado contra la anexión del país a España, que ocurrió en Moca el 2 de mayo, el primer acontecimiento en contra de la anexión que había sido decidida por Pedro Santana en 1861, se produjo en Moca. El 2 de mayo, el día 20, fueron fusilados estos patriotas y para 1863, el 16 de agosto, con el grito de Capotillo, inició la guerra restauradora de la independencia nacional. Un hecho muy importante y para los mocanos. También tenemos que decir, más reciente, que en 1991 fue promulgada el día 20 de mayo la ley 1491 que creó el servicio civil y la carrera administrativa, cuyos beneficiarios debían demostrar mediante concursos que poseían las cualidades para ocupar cualquier cargo. Es el inicio de la carrera administrativa dentro del servicio público en República Dominicana. Hablando de acontecimientos mundiales, en 2011, hace apenas 13 años, que Karim Mella e Iván Gómez, se convirtieron en los primeros dominicanos en escalar la cima del Monte Everest, que es el punto más
alto del mundo, la montaña más elevada. Y recordamos en 2012, 20 de mayo 2012, hace 12 años, que se celebraron las elecciones presidenciales y para diputados de ultramar. Esto fue después de la reforma constitucional de 2010. Y por primera vez ocurrió el tercer domingo de mayo, que correspondió al día 20, y ganó en esta oportunidad, en 2012, el 20 de mayo, hace hoy 12 años, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, Danilo Medina Sánchez, quien tuvo un ejercicio de 8 años hasta el año 2020. Con esta efemérides, este relato histórico que tiene que ver con elecciones, 20 de mayo de 2012, vamos a saludar la presencia, los buenos días para la periodista Iliana Rosario. Buenos días, Iliana. Buenos días, Carlos Manuel Estrella. Buenos días a toda la República Dominicana en este lunes 20 de mayo, luego de un fin de semana siempre histórico para la República Dominicana, para todos los países que tienen la oportunidad de gozar de un sistema democrático. Cada día de elecciones es un día histórico y de celebración. La permanencia de este estadio es lo importante para nosotros, proteger nuestra democracia, proteger la República Dominicana. Hoy, adicional a estas efemérides compartidas por Carlos Manuel Estrella, también les comparto algunos días internacionales que siempre resultan interesantes porque aquí sostenemos la tesis de que hay días internacionales o mundiales para todo. Y hoy hay un día mundial que me parece muy importante desde la preservación y es el Día Mundial de las Abejas. Y hablábamos hace apenas un año del peligro que corre la existencia de las abejas a nivel mundial y lo importante que son para el desarrollo de la vida humana. Así que hoy resaltamos esa importancia mencionando el Día Mundial de las Abejas. Hoy también es Día Mundial. Yo lo había dicho. Lo habías dicho, sí, es que. Pero quiero, aprovechando que Carlos lo había resaltado, pero también mencionar el Día Mundial de la Meteorología. Ese sí no. Perfecto, pues entonces siempre que nos tenemos que auxiliar de estos informes meteorológicos, sobre todo en nuestro país, que es un sistema muy cambiante, hoy llueve, hoy hace mucho calor, en el mismo día pueden ocurrir ambas cosas. Hoy también es Día Internacional de los Ensayos Clínicos. Día Internacional de los Ensayos Clínicos y Día Internacional del Síndrome de Williams. Y me voy a detener a conocerlo porque existen síndromes y afecciones que son bastante particulares. El síndrome de Williams, según esta información, y mira qué extraño porque no detalla de qué se trata, pero voy a buscarlo más adelante porque siempre será interesante conocer estas informaciones. Y bueno, mucho por decir, evaluar todo un proceso. Bueno, aquí está, tiene un súper oído muy sensible. A veces me cubro de los oídos para protegerme. Ya lo alcancé, sí, porque es un síndrome que recientemente había inspirado un material de una película y entonces se desarrolla desde muy niños y pues tiene una sensibilidad particular al tema de los sonidos y de los ruidos. Hoy se hace conciencia sobre este síndrome. Les decía que hoy es un día que más que mencionar resultados, que evidentemente así tendremos que hacerlo, pero la Junta se ha encargado de ir actualizando de manera muy oportuna a partir del primer boletín ocurrido a las 8:30 de la noche de manera muy puntual. Justo a las 8:25, el presidente de la Junta Central Electoral se dirigía al país, evaluando un proceso que consideraron exitoso y, por supuesto, resaltando el valor de la democracia. A partir de ahí, entonces, comienzan a actualizarse los resultados por provincias, por demarcaciones y, pues, todas las celebraciones que esto conlleva. En el nivel presidencial, pues fue evidente desde el primer momento y ya la espera luego de los resultados de senadores y diputados que se fueron dando en la medida que iban pasando los minutos. Pero
decía que más que compartir estos resultados, que por supuesto lo haremos, evaluar el proceso será muy necesario, porque independientemente del tema de las denuncias que continúa realizando la oposición, será importante analizar cómo queda el ambiente político partidario en nuestro país, quién se continuará presentando como la segunda fuerza o la primera fuerza política de oposición ante un gobierno que se ha visto avasallante en términos de Congreso. Entonces, todo eso serán escenarios interesantes, porque esos liderazgos de oposición serán el referente de contrapeso, que también es importante. En lo peligroso del absolutismo en la democracia, pues es de cuidado para todos los ciudadanos, y bueno, pues tendremos que resaltar todas esas informaciones. En términos de titulares, el día de hoy Diario Libre pues realiza todo un informe especial con los resultados. Dice: Omar de Fuerza del Pueblo, Rivera y Taveras del PRM se adelantan en la carrera por el Senado, y así se evidencia también en gran parte del territorio nacional en el caso del Partido Revolucionario Moderno. Opositores se quejan por delitos electorales durante comicios, formalizan las denuncias que durante el día de ayer se iban realizando. Las elecciones, los resultados en un gráfico en el país. Me gustaría que la producción pudiera buscar el gráfico más actualizado de cómo se ve el país, estos colores que se colocan en cada una de las provincias y que nos permite tener una referencia de cuáles son los partidos punteros en estos conteos. El mapa está en el nivel senatorial totalmente favorable al Partido Revolucionario Moderno, que ganó prácticamente en todas las demarcaciones, excepto en el Distrito Nacional, que hasta ahora la punta la lleva el candidato de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, quien le lleva una ventaja de votos de más de 70,000, y porcentualmente los resultados están en 57, 59%. Vamos a actualizarlo, íbamos a dar lo de Santiago, pero vamos a precisar Así inmediatamente. Menciono. Teníamos aquí, pero vamos a, ya que tú en el caso, vas con eso, pero vamos, que esa es la disputa principal. O sea, el elemento más resaltante, además del triunfo del presidente Abinader, es que en el Distrito Nacional, Omar Fernández, faltando solo 8 colegios por computar al momento, con el 99,63% de los colegios computados, alcanza la victoria con el 56,20%, que significan 254.661 votos, en contra del 39,77%, redondeé en 40%, de Guillermo Moreno, de Alianza País, pero apoyado por el PRM, que logró 180.193 votos. Es el hecho más resaltante en cuanto a resultados y más esperado en el día de ayer. En la parte más competitiva. En el resto de las provincias ha habido victoria abrumadora en ocasiones del Partido Revolucionario Moderno, como el caso de Santiago, con la victoria del antiguo ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, con una victoria aplastante sobre sus rivales. Logró el 63,18% hasta ahora, con el 37,51% de los colegios electorales computados. Lleva la ventaja de más de 50,000 votos por encima de Demóstenes Martínez de la Fuerza del Pueblo, quien ha logrado 26,023 votos hasta ahora para un 21,46%. Y en distante tercer lugar, el candidato del PLD, Marino Collante, con 17,132 votos, equivalentes al 14,13%. En el resto de la geografía nacional, tomando en cuenta a Distrito Nacional y las provincias, Santiago, victoria abrumadora para el PRM. Lo mismo, el PRM retiene la senaduría del Distrito Nacional con Antonio Taveras. La Fuerza del Pueblo mantiene la senaduría por San Juan de la Maguana en la persona de Félix Bautista. Hay cambios en La Romana, donde hay derrota para el actual senador que llegó por el PRM y cambió de chaqueta y
fue derrotado de manera, yo diría que vergonzosa, el candidato a la reelección. Luego esa es la situación más o menos general del Senado. En Santiago Rodríguez, que podría ser muy diputada, aparentemente logrará la reelección el actual senador Antonio Marte, y en Hermanas Mirabal fue derrotado el candidato de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, para señalar nombres. En Puerto Plata, Ginette Burnigal logró la reelección por el PRM, y en términos generales el mapa de las provincias indica que el PRM obtendría aproximadamente de 29 a 30, o 28 a 29, y aliados, como el caso de La Vega, que ganó la reelección el Partido Reformista, aliado al partido en el gobierno, en la persona del actual senador Ramón Rogelio Henao. Hablar de manera resultados. que habrá una representación mayoritaria del PRM, un dominio absoluto del Senado de la República, y la noticia que llama la atención es que el Partido de la Liberación Dominicana se queda sin ninguna representación en el Senado de la República, y el PLD logra hasta ahora tres senadores, y un aliado del partido en el gobierno, Ramón Rogelio Henao, logra la de La Vega, o mantiene esa posición. Ese es el cuadro senatorial a nivel general. Los detalles se van conociendo en el día de hoy, y queda todavía la definición, que es más lenta, del tema de los diputados por circunscripciones electorales, pero la victoria mayoritaria del PRM, con porcentajes de alrededor del 60% en casi toda la geografía nacional a nivel de provincias, le garantizan que también tendrá abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados. Hablar de victorias abrumadoras es inminente destacar el caso de la provincia de Duarte, por ejemplo, con la reelección del candidato y actual senador, el señor Franklin Romero, con un casi 73% de los votos, uno de los más altos. De igual manera, en La Vega, pues fue bastante diferenciadores los resultados, y así se fueron manifestando cada una de las provincias. En muy pocos casos, digamos que uno o dos, era cercano este porcentaje. Desde el primer boletín pues fueron muy marcadas las diferencias. En otras informaciones, porque en República Dominicana, 59,88, redondee 60, contra 38,63, sí. Redondee 39, 60 a 39 en La Vega. Ramón Rogelio Henao por encima de Euclides Sánchez, quien había sido senador, fue síndico cuando existió esa denominación en La Vega, fue director de la OISOE y es una figura importante dentro de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Faltan por computar en la provincia de La Vega 35 colegios. Se ha computado ya el 95%, es decir, que es irreversible la situación que coloca a Ramón Rogelio Henao como candidato que logra la reelección en el Senado de la República en la provincia de La Vega de manera cómoda, con más de 35,000 votos por encima de su contendor Euclides Sánchez de la Fuerza del Pueblo. 6:28 minutos, estamos en Revista Hora Estelar. Continuamos en Revista Hora Estelar, originando en Teleuniverso, Orgullo Dominicano. Sus anfitriones, Iliana Rosario, Carlos Manuel Estrella. En el día de hoy, como en estos días, es entendible, no tenemos con nosotros a Jaime Tomás Frías Carela. Él ha cumplido durante las últimas jornadas sus labores como presidente de la Junta Electoral de Santiago. Y hay que dejarlo que se tome su tiempo y descanso. No ha habido incidentes, no hay preocupaciones mayores, pero las juntas electorales tienen
todavía trabajo por hacer, sobre todo por aquello de el cuadre, como le llaman, de las actas para el nivel del voto preferencial, que tiene que ver con los diputados. Y Santiago tiene 3 circunscripciones, tiene 40, me equivoqué, iba a decir el número de regidores. Son 18, 19. 18 y 19 con el senador. Diputados repartidos en 3 circunscripciones electorales, la más amplia de todas, la 1, hay 2 y 3, y abarcan la provincia, algunas partes que son la zona serrana, la zona de Jánico, San José de las Matas, y otro el llano por aquí, por Tamboril y Licey, y otras demarcaciones, igual que Villa González y Navarrete. Pero hay mucho de qué hablar. Hay muchas informaciones. Y hay muchas cosas para comentar, los observadores internacionales y nacionales, las observaciones que hicieron, la actitud de la oposición durante el proceso, incidentes menores que pudieron reportarse y sobre todo la función y el trabajo de la Junta Central Electoral, que merece comentario aparte. Igual merecerá un comentario aparte más adelante el discurso de victoria del presidente candidato ganador de la reelección, el señor Luis Abinader, anoche a las 10:13 minutos desde el local del PRM. Así es, pero antes de continuar con el tema de elecciones que eclipsa todo el escenario nacional, hay otras informaciones importantes de dar a conocer en la mañana de hoy. Hay una en el plano internacional de Irán, no se puede dejar de mencionar, que es un supuesto accidente de helicóptero que apunta a un magnicidio, es decir, al asesinato del presidente de Irán, y ya desde Israel se ha dicho que se está confirmando el accidente. Así es que dele para allá con ese tema. El presidente de Irán es hallado muerto en el lugar en donde cayó el helicóptero, lo que se sabe hasta el momento de la caída de este helicóptero donde viajaba el presidente de Irán. En torno a otras informaciones, pero hay ya que dar pasaron. Más detalle, yo creo. Sí, estoy leyendo los titulares para abordar ese tema, porque tengo varias versiones sobre esta noticia, que recuerden, señores, que en términos internacionales y sobre todo cuando involucra todo este problema en Medio Oriente, las personas, los países que se han involucrado en el mismo tema de las guerras, implica una lectura muy objetiva de varias versiones y de varios medios, porque todos conocemos que cada uno de los medios tiene líneas de intereses y evidentemente presentarán la información en base a estas líneas. En términos generales... Hay un hecho concreto, que el helicóptero cayó y que el hombre y su acompañante, otro funcionario importante, murieron, que es una zona selvática, una zona inhóspita, inclusive una zona dominada por animales salvajes. El presidente iraní Ebrahim Raisi, el ministro de Relaciones Exteriores del país y otra persona fueron encontradas muertas en el lugar del accidente del helicóptero el lunes, después de una búsqueda de horas a través de esta región montañosa y brumosa del noroeste del país, informaron medios estatales. Raisi tenía 63 años. El accidente se produce en momentos en que Oriente Medio sigue inquieto por las guerras o por la guerra entre Israel y Hamás, durante la cual Raisi, bajo el mando del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, lanzó un ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel el mes pasado. Bajo el mandato de Raisi, Irán enriqueció uranio más cerca que nunca de los niveles de grado de armamentismo, lo que aumentó aún más las tensiones con Occidente, ya que Teherán también suministró drones portadores de bomba a Rusia para su guerra en Ucrania y a un grupo de milicias armadas en toda la región. Mientras tanto, Irán se ha enfrentado a años de protestas masivas en contra de la teocracia chií
por una maltrecha economía y los derechos de la mujer, lo que hace que el momento sea mucho más delicado para el Teherá y el futuro del país. También estaba el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental y otros funcionarios y guardaespaldas, informó la agencia estatal. A primeras horas de la mañana del lunes, las autoridades turcas publicaron lo que describieron como imágenes de drones que mostraban lo que parecía ser un incendio en el desierto y sospechaban que eran restos del helicóptero. Las coordenadas enumeradas en la imagen sitúan el incendio a unos 20 kilómetros al sur de la frontera de Azerbaiyán e Irán y en la ladera montañosa empinada. Las imágenes publicadas por la IRNA hoy lunes temprano mostraban lo que la agencia describió como el lugar del accidente a través del valle empinado de una cadena montañosa. Los soldados que hablaban en el idioma local dijeron: ahí está, lo encontramos. El propio Jamenei instó al público a rezar el domingo por la noche. Esperamos que el Dios Todopoderoso devuelva al querido presidente y a sus colegas en plena salud a los brazos de la nación, algo que ya se confirma no ha sido así, y provocando el amén de todos sus seguidores. Hay muchísimas conjeturas en torno a la caída de este helicóptero que nosotros no pudiéramos calificar como accidente, dado todo el contexto reciente, el ataque en contra de Israel y todas las situaciones que esto ha generado. Ahora, evidentemente, se tensan no solo las relaciones que ya venían bastante maltratadas, sino todo el alrededor en ya condiciones muy complicadas en estos países. Habrá que ver entonces las represalias que se toman en torno a lo que pudiera ser una venganza por quienes consideran que se trató de un asesinato y no de un accidente. Estará por demostrarse que fue un accidente. Las teorías más creíbles apuntan a que esto fue un magnicidio, esto fue derribado, no fue que el helicóptero cayó. Eso es poco probable que se pueda confirmar. No hay sobrevivientes, es decir, que nadie podrá emitir declaración como testimonio. Habría que recurrir a los registros electrónicos, al seguimiento de las torres de control, etcétera, a mecanismos de la aviación internacional, pero será difícil que no se crea que debido a las tensiones del mundo en este enfrentamiento que involucra a Israel y que involucra a Estados Unidos y que involucra al mundo árabe, no haya ocurrido. Recordemos que Irán fue víctima ha sido víctima de los ataques de Estados Unidos y que Israel es un aliado de Estados Unidos. Y es Israel quien está confirmando como el supuesto accidente. O sea, si yo fui el autor de ese hecho, yo lo puedo confirmar. La lógica más lógica es esa. Y sobre todo porque en el momento en que confirma la información ni siquiera se había hallado la aeronave y por supuesto el cuerpo sin vida del presidente iraní. Una zona muy difícil. Las imágenes muestran muy difícil una neblina en que densa. hay lobos, sí, inclusive, que tienen carácter de atacar a los humanos. O sea, meterse ahí es que se lo come el lobo, como dice como dice el refrán, con mucha bruma, una zona inhóspita, deshabitada, es una zona crítica. Pero en algún momento se sabrá información fidedigna o pruebas materiales que puedan arrojar luz sobre la realidad de lo ocurrido allí. Lo cierto es que ya no está en el escenario mundial el presidente de Irán, que es una figura relevante, tampoco su ministro de Relaciones Exteriores, que era el vocero a nivel de foros y de los encuentros internacionales de este estado dentro del mundo árabe. Es Irán, poderoso y famoso por sus reservas de petróleo, por su producción petrolera. El interés
y por el dominio religioso, que es una tradición de siglos, la presencia y el dominio del islamismo, una república islámica, Irán. Pero ya es un tema del orden internacional y nosotros debemos volver a la cotidianidad dominicana que tiene sobre todo las noticias electorales que dominan el escenario y que hoy pues habrá mayor desarrollo y comenzarán las cosas a volver su nivel y estamos en un periodo de transición que no será tal transición, será un periodo de continuidad en lo que tiene que ver con presidencia de la República. Transición habrá cuando haya cambios en los niveles de senadores y donde haya también cambios de partidos, no solamente de personas, porque en algunas zonas hay cambios de personas y en otras cambios de partido. El caso de Santiago, por ejemplo, ha ganado Daniel Rivera Reyes, el pasado ministro de Salud Pública, y es la representación del Partido Revolucionario Moderno, que por primera vez logra la provincia de Santiago. Y yo estaba haciendo un ejercicio mental así, si alguien me ayuda, que yo no recuerdo el último senador que yo recuerdo del PRD, de ese PRD del que deviene PRM, aunque el PRM es realmente el Partido Alianza Social Demócrata, pero de vocación PRDista originalmente, que haya sido senador por Santiago. Yo estoy recordando solo al médico Rafael Castro. ¿Y tú sabes cuándo fue senador, Iliana? Tú no habías nacido. No creo, porque no lo recuerdo. En el 78-82 fue el senador por Santiago, en el periodo de Antonio Guzmán. Luego los senadores han sido mayoritariamente de otros partidos. El caso del Senado que pasó a ser de el PLD en la figura de Ramón Ventura Camejo, fue del Partido Reformista y de aliados en la figura de Víctor García Suet, y fue también, que otros senadores que recuerdo, bueno, de un aliado del gubernamental PRM, en este caso de Dominicanos por el Cambio, con Eduardo Estrella. Pero no ha habido una figura propiamente, digo, el PRM no lo tenía, porque el PRM es un partido reciente. Este es el primer senador del PRM por Santiago, el caso de Daniel Rivera Reyes, con una victoria muy cómoda, victoria que también se ha reflejado en las distintas circunscripciones. Y si tú quieres, ahora o más adelante, veremos resultados, porque está la definición de las distintas circunscripciones que van a determinar el número de diputados. Y en todas con una mayoría significativa del PRM, aunque todavía no se coloca de manera específica los candidatos de estos partidos que resultaron ganadores, pues sí, ya se vislumbra en el caso de, digamos que este mapa estadístico, cómo hay una mayoría significativa constante en las 3 circunscripciones de Santiago. Por ejemplo, en el caso de la 1, el Partido Revolucionario Moderno y aliados cuenta con un 71.64% del porcentaje de diputados. El mapa que estábamos viendo en pantalla es el correspondiente a los senadores, como va hasta el momento el conteo. Mayoritariamente azul, por tratarse de una ventaja significativa para el Partido Revolucionario Moderno, los colores en verde, vinculados a Fuerza del Pueblo, en el caso de Omar Fernández y en el caso de Félix Bautista en San Juan de la Maguana, y otros en el caso rojo de Rogelio Genao, aliado al PRM, pero ganador en La Vega. Y les decía que en el caso de los diputados, pues ahí vemos, por ejemplo, en el mapa, como en la circunscripción número 1, pues lleva un 71.64 el Partido Revolucionario Moderno, en la circunscripción número 2, un 58.32%, y en la circunscripción número 3 de Santiago, para los diputados, el Partido Revolucionario Moderno tiene un 61.34%. En las 3 circunscripciones, una diferencia significativa
frente a los otros partidos. Todavía faltará por definir cuáles son las cabezas de estos partidos que representarán, las caras que representarán a cada uno en estas circunscripciones, y eso es lo que tomaría más tiempo. Al día de hoy ya podemos tener definida la presidencia de la República, la senaduría en la mayoría de las provincias del país. Vamos a recordar y actualizar lo que yo estaba diciendo, que me recordaba de Rafael Castro como senador por Santiago, periodo 1978-82. Me recuerdan precisamente que el histórico dirigente del PRD en Santiago, que ocupó todas las posiciones, síndico, diputado, senador y gobernador, el caso de Víctor Tomás Méndez y Méndez, Guravero, que ganó la senaduría en el año 2002. Y hay que recordar entonces que en ese año el PRD repitió. ¿Por qué? Porque la senaduría fue ganada en 1998 para ese cuatrienio hasta el 2002, en las elecciones que ocurrieron 6 días después de la muerte de Peña Gómez, por el padre del actual presidente de la República, José Rafael Abinader. Fue el ganador de las elecciones por el Senado de la República por Santiago en 1998, 2002. Y en 2006 fue Víctor Tomás Méndez y Méndez, que pasa a ser entonces el último de esa camada de PRDistas que tuvieron como antecedente al doctor, al médico ortopeda famoso Rafael Castro en el periodo 78-82. 6:48 minutos de la mañana, estamos en Revista Hora Estelar. Revista Hora Estelar, 20 de mayo, el día después de las elecciones, resultados esperados, pronósticos de encuestas que se cumplieron, algunas travesuras de publicaciones en violación a la ley que aparentemente quedarán impunes, incluyendo el tema de las encuestas publicadas después del día 11, insistimos con ese tema, y ayer también hubo sus travesuras publicando en redes sociales encuestas a boca de urna. Así es. Encuestas que no están prohibidas que se realicen de acuerdo a la ley, el artículo 216, el párrafo tercero de la ley 2023 sobre la ley orgánica del régimen electoral, y atribuye la facultad de que se pueden realizar las encuestas a boca de urna. ¿Cuáles son estas encuestas? Las encuestas que se hacen preguntándole a los electores después de ejercer el sufragio por quién votaron. Es un mecanismo universal que se realiza en muchísimos lugares, es una muestra con carácter científico y con una metodología y unas probabilidades. Las pueden realizar empresas encuestadoras acreditadas en la Junta Central Electoral, certificadas como tales. Los resultados deben entregarlo a la Junta Central Electoral en sobre lacrado y sellado, y los resultados se dan a conocer 3 horas después del cierre de las votaciones. Eso no se hizo, pero sí se publicaron en las redes. A propósito, encuestas que abultaban el porcentaje, una de ellas que tiene esa característica. Ayer lo mencionábamos como parte de la transmisión y esta cobertura realizada en Teleuniverso de digamos que el cometido que tienen muchísimos partidos y estructuras de los partidos políticos, no solamente de violentar las disposiciones de la Junta Central Electoral, sino también de violentar el proceso mismo, con la publicación de noticias falsas, con la publicación de las nombradas encuestas a boca de urna y evidentemente abultando los resultados. Esto no solamente
en algún momento pudiera crear esa percepción o triunfalista o de rechazo por un partido u otro, sino que también riñe de manera directa contra la ley. Ojalá que en algún momento las regulaciones, sobre todo en las plataformas digitales, porque todos mencionamos de manera general las redes sociales, señores, las plataformas digitales es un mundo muy amplio, pero ojalá que ahí puedan llegar las regulaciones, que es donde todavía identificamos debilidades significativas en términos del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de los plazos, de la libertad que se tiene sin régimen de consecuencia para muchas publicaciones que van en contra de los plazos establecidos por la ley electoral. No de la Junta, ni de lo establecido, no, es la ley que establece unos plazos a respetarse y que muchas veces cuando se respetan en los medios tradicionales, entonces son irrespetados en estas plataformas digitales. Lo que sí es que fueron unas elecciones tranquilas, gracias a Dios. No se reportaron incidentes mayores, uno que otro pleito propio, no solo del calor del momento, sino también de las altas temperaturas que vivimos ayer en la República Dominicana, alcanzando en muchas de las provincias hasta los 40 grados Celsius. Multiplíquele eso a la sensación térmica, al alto nivel de humedad en muchas de las provincias y eso pues evidentemente arrecia esta situación, pero gracias a Dios, elecciones pacíficas, que era lo que se pretendía lograr en la República Dominicana, y ojalá que haya sido una manifestación de que hemos superado esas etapas de violencia, de muertos, que esperábamos de manera ansiosa en qué momento llegaría la información de alguna persona fallecida en uno de estos altercados. En estas elecciones, tanto a nivel municipal como a nivel congresual y presidencial, no ocurrieron. También hay hay algo que resaltar. Ayer, por ejemplo, la participación o las declaraciones de participación ciudadana, en donde resaltaba el comportamiento cívico de la mayoría de dominicanos y dominicanas en los colegios electorales, en las mesas de votación, resaltaba la transparencia y la organización por parte de la Junta Central Electoral. Sin embargo, insistía en la denuncia con la presentación de algunas pruebas de la compra de votos, no exclusivo del partido de gobierno, sino también oposición, y resaltaba cómo esta práctica no ha sido superada en la República Dominicana, con logísticas distintas. Si le quitan la carpa, buscan otras formas de desarrollarlo, pero al final de cuentas terminan haciéndolo. Y vemos entonces cómo eso da como consecuencia que ayer todavía en la tarde muchísimas personas manifestaban en las mismas redes sociales de forma muy abierta que no habían votado, esperando cuál iba a ser el mejor postor y cuánto era lo que más le iban a ofrecer por su voto. Todas esas cosas son situaciones por superar todavía en la República Dominicana, que no son exclusivas nuestras, perfecto, pero si ya hemos superado otras tantas, como esta de las situaciones violentas, pues ¿qué nos cuesta que de alguna manera se haga respetar el voto en las urnas sin la necesidad de ser coartados o convencidos con la logística sobre esta situación? Hay otro tema. Hay que decir algunos aspectos jocosos o interesantes o que marcaron el proceso, algunas noticias, así como en las elecciones de febrero se hizo viral y fue muy folclórico que Hipólito Mejía dejara la cédula cuando no la tuviera cuando se presentó al colegio de votación. Pues ocurrió lo propio ahora con el candidato en busca de la reelección por una diputación del Distrito Nacional y presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El hombre llegó a su colegio electoral en su barrio natal, en la zona de, ¿cómo se llama?, de Cristo Rey, y no tenía, se le olvidó o se le quedó en su billetera. La versión que hay es que se le quedó su billetera en la que tenía la cédula. Me atrevo a pensar, que eso fue un montaje? Pero por favor, entonces, hubiésemos estado hablando de la votación de Pacheco hoy si el hombre no se devuelve en un motor a buscar la cédula. En una moto pequeña de la que la gente llama impropiamente Pasola, que es un modelo, un modelo de una marca, que es Yamaha. Pero él se comentó y se reseñó y se hicieron imagen de que él se fue en una Pasola a buscar su documento de identidad y electoral. Otro hecho significativo fue que la candidata a senadora derrotada por Dajabón, tristemente célebre por sus escándalos mediáticos, Sonia Mateo,
pues también estuvo en un incidente por ahí, que ayer presentábamos imágenes en la transmisión que hicimos desde el canal, desde acá, y otro incidente de una persona no identificada en la zona de Higüey, en la provincia de la Altagracia, que acudió al recinto de votación con ropa interior, con unos denominados boxers, con tenis y como una suerte de una gorra. Ahí está la imagen, el hombre que fue a votar. Eso fueron parte de las notas jocosas interesantes que dejó el proceso de ayer y que se reseñan como tales, porque siempre hay este tipo de sucesos que rompen la rutina y llaman la atención. Y eso fue parte de lo ocurrido en la jornada de ayer. Otra de las incidencias... A las 7, dígame su incidencia. Otra de las incidencias resaltantes, más que jocosas, fue la tardanza en la apertura de los colegios electorales en Nueva York. Pero eso fue un solo lugar. Sí, pero habían varias mesas en ese recinto. Y lo que ocurrió fue que la Junta Electoral no tiene control de eso. Es una elección fuera del territorio nacional, no involucra a otro estado, se tomó en alquiler o se consiguió permiso para una escuela de las que denominan SHAR, que son unas escuelas que no son públicas, es como una especie de híbrido o semiprivada, y quien tenía que abrirla era día de fiesta para él, no fue, no lo encontraron, no se presentó, y entonces tuvieron que ingeniársela y solicitar un local del frente, de un establecimiento de otro tipo, y ahí se desarrolló el proceso de votación. Tenía entendido que se iba a prolongar la hora debido a que al final no confirmaron que fuera prolongado. Un retraso en el inicio de las labores de ese colegio electoral. Pero puede considerarse como un incidente menor, como evaluaron los observadores internacionales. Interesante será conocer, evidentemente ya con los resultados finales, el nivel de participación en estos puntos fuera de la República Dominicana, sobre todo en Nueva York, resalta una amplia comunidad de dominicanos, y allá, todavía en la tarde, recibiendo reportes de nuestros compañeros, se notaba bastante tímida la participación en las elecciones. Entonces habrá que ver qué tanta abstención de los casi 870,000 dominicanos que estaban disponibles o empadronados para poder ejercer su voto en estos distintos colegios electorales. Ahí la participación y evidentemente el porcentaje de abstención de estas elecciones que nos permitirán confirmar si ciertamente hemos superado esa prueba en términos numéricos. 7 de la mañana, 3 minutos, revista Hora Estelar. Revista Hora Estelar en este 20 de mayo, uno de los acontecimientos más importantes y que debe comentarse son las declaraciones del candidato ganador y presidente de la República, ayer, quien logró la reelección con un margen amplísimo, una victoria cómoda, de acuerdo a los pronósticos de las encuestas más acreditadas. A algunas se le fue la mano, que es costumbre, y presentaron unos porcentajes elevadísimos. Pero lo que quisiera llamar la atención, Iliana, y en la parte ya reflexiva y el análisis y el comentario, es el contenido del discurso de victoria, llamémosle así, del presidente Abinader ayer, y el escenario y los acompañantes. Estuvo acompañado de su esposa, que fue la más entusiasta con el lenguaje no verbal, y fue, yo diría que la directora de aplausos. No, ella de esa actividad. Hace galanteo de su personalidad. Sí, la primera dama nunca se ha cohibido de ser ella, y todos conocemos que es bastante emotiva y que es bastante particular en su gesticulación. Ella era la que motivaba los aplausos durante ese discurso. Ella estaba ahí dirigiendo el comité de aplausos, yo diría, y muy identificada con lo que decía su esposo, sobre todo cuando él afirmó que no volverá a ser candidato presidencial. Pienso que esa es la frase más contundente de su discurso. Pero sobre todo, dijo recién, la parte donde proclamado, no, recién lograda la victoria, o sea, a pocas
horas. Pero yo creo que lo más significativo de esa afirmación es cuando decía: ese será mi legado a la República Dominicana. Sí. Tenemos una historia funesta pero en términos de el legado es, porque el legado no es que él no sea candidato, entiendo yo que lo que él quiso decir, el legado es que va a propiciar, porque es el otro tema, un tema es no seré candidato, afirmación contundente, o no volveré a ser candidato, y la segunda afirmación es la modificación constitucional, pero justo, y ese es el legado. Justo entonces, a eso voy, es lo que quiero destacar. Dele. El tema de el legado va directamente conectado, porque cuando niegas que serás candidato, niegas evidentemente una futura modificación de la Constitución para hacerlo posible. Entonces, como tenemos no solamente en la historia política de nuestro país, historia reciente, que esta modificación y relajo de la Constitución Dominicana para permitir la reelección a conveniencia de los candidatos siempre se queda sobre la palestra pública, y mucho más cuando ganan con un amplio nivel de popularidad. Es entonces la contundencia de estas declaraciones de Luis Abinader, porque refieren a su negativa de modificar la Constitución para entonces propiciar ser candidato de la República. Y eso atado a muchísimas otras cosas, a permitir un relevo en el mismo Partido Revolucionario Moderno. Pero ante la ausencia de la figura de Luis Abinader en el panorama político para las elecciones del 2028, también permitir el relevo de otros partidos, de los líderes de otros partidos, que pudieran entonces también tener participación sin la competencia de un presidente de la República en el caso de estos dos periodos. Es importante anotar que una reforma constitucional tiene aspectos políticos y aspectos jurídicos procedimentales. O sea, tú puedes tener el deseo de hacerlo, pero si tú no tienes, no cumples o es difícil la parte política en cuanto al procedimiento de reforma, por cuanto la Constitución Dominicana técnicamente es definida como una constitución rígida, es decir, que para su modificación requiere de un procedimiento especial, que es más exigente en cuanto a las mayorías. No obstante, que tiene un truco, que yo se lo puedo explicar, de que una reforma constitucional al final, usted no sabe con qué cantidad de votos se aprueba, no lo puede anticipar porque no lo permite el texto constitucional. Y hay gente que dice que se necesitan tantos o cuales votos. Mentira. Eso, en el texto constitucional eso no es posible. Sin embargo, hay unos requisitos previos al momento de la decisión, es decir, cuando la Asamblea Nacional Revisora está reunida y va a decidir, a votar, que implican tener un control político del Congreso Nacional. Entonces el presidente va a tener un Senado totalmente favorable. Va a lograr 28 o 29 con aliados, senadurías de un total de 32. Es decir, que va a tener 2, 3 de oposición, si se quiere, que son el Distrito Nacional, San Juan de la Maguana y La Romana. Creo que son esos 3. Después, los otros son aliados, La Vega y la Altagracia. Es decir, que tiene un dominio absoluto del Senado a partir del 16 de agosto en que se inicia el nuevo periodo constitucional. Y en la Cámara de Diputados, los porcentajes que hemos visto apuntan también a una abrumadora mayoría que le permitiría tener probablemente el 2/3, que en algunas ocasiones es un quórum agravado, pero no como la gente piensa para muchísimas cosas, porque es 2/3 de la matrícula que puede tener de 190 diputados. Es decir, que podría obtener más de 120 diputados el PRM. Pero esa matrícula, ese quórum agravado, dice en varias ocasiones la Constitución que es de los presentes o de los votantes, que es distinto a de la matrícula, que es la totalidad. Pero es un detallito muy técnico que después yo puedo explicarle mejor para que se den cuenta dónde están los trucos, como yo le llamo, en la Constitución. Lo cierto es
que el presidente habló, reiteró el tema de lo que aunque no mencionó la palabra, de lo que se ha denominado candados, para impedir sucesivas modificaciones o frecuentes modificaciones sobre un mismo tema de controversia, que es el tema de la elección del presidente o el periodo presidencial, la mal llamada reelección en la Constitución, y como dice la gente, porque hablamos es de repostulación, porque reelección es una atribución única que tiene el que vota, el pueblo. El elector es que reelige, no es el candidato que se reelige. El candidato lo que hace es que se vuelve a postular, es decir, se repostula. Entonces deberíamos hablar de repostulación y no de reelección. Aunque aquí podemos decir que el presidente Abinader repostulado, se repostuló o lo repostuló su partido y logró la reelección, pero la reelección la concede el votante, el pueblo. Es una disquisición para que piensen un poquito en todos estos disparates que se viven repitiendo, idiomáticos, y que a mí me preocupan tanto, y por eso soy tan insistente y reiterativo en la propiedad con que debe llamarse cada cosa. Tal vez por mi vocación de profesor de Derecho Constitucional tengo esa insistencia siempre. Pero lo cierto es que el presidente ha dicho que tratará, que su propósito y legado será impedir en un futuro que la repostulación o un cambio constitucional dependa de la voluntad de quien esté ejerciendo el poder. Esto quiere decir que probablemente la reforma que introduzca y que promueva tenga que ver con incluir, como nosotros hemos planteado reiteradamente, 3 palabras al artículo 272 de la Constitución, poniéndole 3 palabras. Es decir, que lo que dice el artículo 124, que es el de las controversias, que fue el que hizo modificar Danilo Medina para su conveniencia momentánea y para su desgracia presente, porque Danilo Medina no puede ser jamás, según el texto constitucional, candidato a la presidencia ni vicepresidencia de la República. Eso fue lo que él hizo que se aprobara para lograr la repostulación y buscar la reelección que logró. Entonces, el presidente Abinader lo que está planteando es que ese tema del artículo 124 se incluya dentro de las materias que para una futura modificación tenga que realizarse un referendo aprobatorio. Es decir, que tenga que consultarse al pueblo para que tenga la última palabra. Esa es la parte clave desde mi punto de vista. Y eso va a ser un tema de muchas discusiones y disquisiciones jurídicas constitucionales. Cuando el presidente de la República y reelecto presidente se presenta en este discurso, tiene total conocimiento del absolutismo político con el que él cuenta y con el que cuenta su partido. Y eso siempre desde mi posición ciudadana me ha dado muchísimo miedo. El absolutismo político es el que ha permitido durante décadas poder perpetuar una serie de comportamientos que permiten que los partidos políticos y sus líderes filtren a través del Congreso muchísimas decisiones que, lejos de ir en beneficio de la República Dominicana, comprometen muchísimos años de legalidad, de competitividad y en fin. Pero creo que quiso ser contundente el presidente de la República en términos de la Constitución de la República. Ojalá, o de una eventual modificación de la Constitución ante la postura de las reelecciones. Sin embargo, yo espero que esa misma contundencia la mantenga el presidente de la República, sabiendo que tiene un absolutismo en ambas cámaras para que pueda blindar este país. No hay un contrapeso amplio dentro, por lo menos, de la Cámara Alta como se percibe, hasta tanto se confirme la Cámara Baja. 2 únicos representantes de la oposición, 3 a lo sumo, serán ese contrapeso necesario. Una de las cosas que destaco del triunfo de Omar Fernández, que era una gran expectativa que se tenía en el día de ayer, si no la más, fuera de la presidencial, la mayor expectativa era esta contienda entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Resulta ganador Omar Fernández. No es el hecho de que haya ganado Omar Fernández, hemos resaltado aquí sus capacidades que esperamos se pongan de manifiesto también en la Cámara Alta, sino
el necesario contrapeso que necesitamos los dominicanos, no de una oposición que sepa decir que no, porque nada de lo que venga del gobierno yo lo voy a aprobar, como ocurre en la actualidad, como ocurre. Y muchos diputados y senadores, sobre todo, están conscientes de que así pasa. No es esa negativa porque no. Es la negativa de evaluar, ¿es beneficioso para el país? No lo es, porque evidentemente tendremos otros 29, 28 senadores que tendrán necesariamente que responder a una línea partidista, y eso, ojalá el presidente de la República mantenga la contundencia de protección de nuestro país, y que ahora entonces podamos de alguna manera estar un poquito tranquilos, porque insisto, el absolutismo en la política y para los sistemas democráticos, sobre todo, desde mi punto de vista, no es positivo. Ahora tendremos que estar muy vigilantes. A nosotros se nos pasa por encima lo que ocurre en las sesiones de ambas cámaras. Se nos pasa por encima los proyectos que ahí se aprueban. Ahora tendremos que estar mucho más vigilantes, como debimos estarlo cuando habían congresos del PLD. De igual manera tendremos que estarlo con el PRM, porque ahí es donde se toman las decisiones que tienen que ver con cada uno de nosotros y que comprometen el futuro de cada uno de los dominicanos. Hay que decir de todos los acontecimientos de ayer también un gesto noble, un gesto que elimina tensiones y que prácticamente cierra el proceso de, en ocasiones, un proceso de ansiedades, de angustias, de temores, de miedos, que es después del cierre de los colegios electorales, el proceso de cómputo en los colegios y más que todo la transmisión, procesamiento de esos datos y la información al público. ¿Y cuál es el gesto que quiero resaltar? 2 llamadas telefónicas que se produjeron hacia el candidato ganador y que se produjeron, yo diría que en tiempo récord, después de terminadas las votaciones. Primero fue la llamada del candidato del PLD al candidato ganador, que fue revelada en una información, en un tuit, por el candidato presidente, Luis Abinader, admitiendo la derrota, quien llamó, e inmediatamente después la llamada de el otro candidato de oposición, también felicitando al ganador. Eso desinfló todo. Ya no hay nada que alegar, que patalear, terminó el proceso. Y evidentemente continuarán con el pataleo de las denuncias, que desde mi punto de vista no los voy a descalificar como simple pataleo. Hay denuncias de esos que definitivamente las autoridades de la Procuraduría Electoral deben dar seguimiento. Ayer, con la persona apresada en Monseñor Noel, en Bejucal, se debe investigar hasta el final, y de confirmarse el delito electoral, pues que tenga las penas que apliquen para lo que establece la ley. De igual manera, a 3 años de prisión si se comprueba en juicio oral, público y contradictorio que efectivamente compró votos o realizó el ilícito, el delito electoral que está tipificado como compra y venta de votos, de acuerdo a lo que dice la legislación electoral en el artículo 300, y por ahí lo voy a citar en breve. Bien. 300 y pico, lo voy a decir. Delitos electorales, que yo el número 18, numeral 18. El numeral 18 del artículo 316 dice: los que compraren o vendieren cédulas de identidad y electoral, y son castigados de acuerdo a la ley con pena de 1 a 3 años de reclusión, según el artículo 316. Obviamente que eso tiene que ir a juicio. No, tendrá que cumplir, pero como él, tendrá que investigarse otras tantas denuncias que se han realizado, y que de confirmarse, ojalá estemos nosotros compartiendo la información de sentencias en contra de las personas que incurran en estos delitos, porque como hasta ahora no se ha registrado ningún tipo de sentencia, ni siquiera
de intención de poner ejemplos sobre estas condiciones, continúan repitiéndose y normalizándose, y allí abiertamente hay uno, y en donde fulano están dando más, y cómo se comercializa con la democracia y el costo altísimo que eso tiene para los dominicanos, entonces no se hace nada. Ojalá que estas sean las primeras elecciones en donde comencemos a ver sentencias de este tipo y que de alguna manera puedan amedrentar a las personas que quieran incursionar en este delito tan común durante los procesos electorales. Recibimos el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que definitivamente empieza en el aroma, porque desde que entra a nuestro estudio inunda de manera agradable con este aroma. Lo brindamos con ustedes, esperamos estarlo compartiendo de igual manera con todos nuestros televidentes. En el plano internacional, pues hay un nuevo chisme entre España y Argentina por unas declaraciones, desde mi punto de vista, desatinadas del presidente Javier Milei. Pues el presidente Milei tuvo una intervención durante una convención internacional organizada en Madrid por el partido de ultraderecha nacional Vox, y ahí aprovechó para acabar con Pedro Sánchez y su esposa, incluso llamándola corrupta de manera directa. Obviamente... pero volvió el tema entonces, pero la otra vez la esposa de Pedro Sánchez. En este caso es Javier Milei, presidente de Argentina, el que está poniendo los calificativos sobre la esposa de Pedro Sánchez basado en las acusaciones iniciales. Pero es que ya antes la habían señalado y eso fue lo que provocó la amenaza de Pedro Sánchez de que iba a renunciar. Sí, pero no era el mismo Milei que había señalado esto, sino unas acusaciones que se habían abierto en su contra. Pero bueno, esto evidentemente no se hizo esperar la respuesta del gobierno español, que llamó a la embajadora argentina en España y le advirtió que si Milei no se excusa, tomarán medidas en pro de su soberanía y dignidad. Hace unas semanas, un funcionario del gobierno español le había dicho drogadicto a Milei, o sea que de ambas partes ha habido ataques, y todo porque son libertarios conservadores y los demás socialistas progresistas. Ellos aluden a que esto tiene que ver con diferencias de ideología partidaria, pero las agresiones que se han hecho públicamente, pues evidentemente desmeritan cada una de las partes. Habrá que ver cuáles son las decisiones que se toman y si ciertamente Milei acogerá este llamado de pedir disculpas ante los calificativos que colocó sobre la esposa de Pedro Sánchez. Hay que hablar y volver al tema electoral con el tema de las denuncias. Y hay que decir, en honor a la verdad también, Iliana, y tú dirás de la experiencia que tuviste, que en este proceso, a diferencia del de febrero, desaparecieron los activistas partidistas en las cercanías de los colegios electorales. Aunque en algunas zonas fueron muy creativos los vecinos. Y por ejemplo, en el caso de La Joya, específicamente al frente de la escuela o centro educativo Telésforo Reynoso, en el solar del antiguo matadero, las casas parecían como una valla, diríamos como paredes llenas de vallas, las galerías, colocando afiches de los candidatos. Sin embargo, y se vio en algunas transmisiones esto, en la mayoría de los colegios y en centros de mucha afluencia, en recintos, no hubo las carpas, obviamente estaban prohibidas de manera específica, pero no hubo estos activistas con los denominados baberos, con estas supuestas credenciales de identidad que eran más que todo vallas para promover candidaturas. Vallas andantes. Eso fue, sí, vallas móviles. Eso fue eliminado, hay que decir. Y hubo bastante orden y pienso que hay que darle un crédito especial a la Junta Central Electoral. Yo creo que ha sido uno de los principales logros de la Junta. Hay dos que puedo resaltar. El hacerse escuchar, pero el escuchar también las denuncias realizadas sobre todo por los partidos de oposición hizo que se desmontaran muchísimos argumentos que pudieron haber sido utilizados en el día de ayer para desacreditar el proceso. El que todavía el día jueves estuviera dando a conocer sobre resoluciones, sobre la movilización o la suspensión de presidentes y secretarios para acoger una de las últimas denuncias realizadas por los partidos opositores, hace constancia de que le desmontó argumentos que permitían el descrédito del proceso de ayer. Ya, ok,
este es el problema, vamos a retirarlo. No hay carpas, no hay carpas. Ayer incluso yo pude confirmar esta misma situación porque era absurda la presencia de tantos delegados disfrazados de delegados que no eran más que publicidad bastante pública no solo dentro de los recintos, en las afueras, que es donde circulan las personas. Sí habían muchísimas personas afuera de muchos de los colegios, sobre todo donde convergen muchas mesas electorales, pero no se pudo ver ese activismo. Eso es gracias a las acciones tomadas por la Junta. El nivel de transparencia que manejó sobre las informaciones, sobre las denuncias, sobre los roles de cada uno de las figuras que ayer iban a interactuar, la precisión y la puntualidad en la ejecución de cada uno de los plazos, pero sobre todo en los resultados. Eso, desde mi punto de vista, miren que en este ámbito periodístico he trabajado en muchísimos procesos electorales, cuando estaban divididas las elecciones, cuando volvieron a juntarlas, cuando volvieron a dividirlas, y no había visto un proceso tan rápido, diáfano y transparente. No puedo situarlo en la figura del presidente de la Junta, que es simplemente la cara visible. Todo el pleno, pero toda la estructura de una Junta Central Electoral que en estas elecciones de manera particular tuvo un comportamiento que desde mi punto de vista es de aplaudir. Eso nos permite hoy estar tranquilos, conocer los resultados, que habrá pataleos en algunos de los casos, sobre todo en el caso de los diputados, claro que sí, y es parte del derecho que tiene cada uno de los candidatos. Pero hoy podemos decir que tuvimos procesos tranquilos, transparentes y con el orden que requiere, gracias a esas decisiones de una Junta Central Electoral que se empantalonó para hacerlas cumplir. Hay que dar el mérito a la Junta Central Electoral, definitivamente. Ellos son los héroes anónimos, son los que fueron responsables de toda la organización, de todo el montaje, respondieron a tiempo, trabajaron con transparencia, tuvieron unidad de cuerpo, no se conoce de desavenencias que probablemente las tengan a lo interno. Mucho más en el calor de un proceso de esa magnitud. Tuvieron un comportamiento de cuerpo como órgano, tuvieron mucha comunicación con los actores políticos y con los ciudadanos, profusa información por las redes, rápida, a tiempo, atractiva. El presidente siempre lució, y lo vemos aquí, y lo comentaba anoche cuando lo veía, un hombre con un lenguaje no verbal, una imagen de paz, de tranquilidad, de no problema, unas inflexiones y un modo discursivo con cierto sentido hasta paternal. Parece como una persona de vocación religiosa, una persona que transmite mucha paz. No es una figura de prepotencia, no, ni disruptiva de en el proceso. O sea, tiene esos dotes que son de no verbales, que son de imagen, de semiótica, y que dio siempre la cara. Y señores, y era muy necesario la reivindicación de la figura de la Junta Central Electoral luego de un 2020 en donde quedó muy desacreditada es que venimos de vivir de procesos en donde hay acusaciones de fraude, que robo de una. Señora, esa historia reciente la conocemos, reciente y no tan reciente, pero nunca de una suspensión de elecciones. Y eso es hace apenas 4 años. Entonces, creo que este pleno, en la cabeza del presidente, pero toda la estructura de la Junta, reivindica ese rol, no solo de organizador y fiscalizador del proceso, sino también de forma implícita es el que tiene que llevar la tranquilidad. Y el viernes, jueves, los días anteriores, ya teníamos la tranquilidad de que era un proceso montado y de que no generaría problemas. Ojalá las aspiraciones de mi persona es que continuemos modernizando los procesos y que esta paz que ha procurado esta Junta Central Electoral pueda lograrse para que podamos volver quizás a la parte electrónica sin el recuerdo nefasto del 2020 y que esto no genere mayores inconvenientes. O sea que son retos. Si esto salió bien, las que vienen tendrán que salir mucho mejor. El mérito para la Junta Central Electoral, poco mencionada porque ahora solo están hablando los triunfadores y los derrotados pues están en una posición de humildad y algunos dirían con el rabo entre las piernas después de tanto triunfalismo extemporáneo y de tanta vocación al desafiar los pronósticos,
Pero, en fin, la República vuelve lentamente a su normalidad y reiteramos el mérito, hay que dar crédito al gran trabajo de la Junta Central Electoral y de todas y cada una de las juntas electorales municipales, que son pequeñas juntas centrales en sus demarcaciones territoriales, que son los municipios. Obvio que nos estamos refiriendo ahora, sin mencionar, al trabajo de la Junta Electoral de Santiago, que preside nuestro compañero Jaime Tomás Frías Carela, que es una junta modelo dentro de las juntas municipales de la República Dominicana. Estamos en Revista Hora Estelar y son las 7:34 minutos de la mañana. Bueno, la palabra estelar del día de hoy tiene mucho que ver con procesos electorales. Victoria, no para todos, pero para quienes pueden celebrar el día de hoy. La palabra victoria, que es nuestra palabra estelar, es una expresión griega que viene del latín victorius y se representaba por la diosa griega de la gloria, Nike, simbolizada por varias imágenes que son guirnaldas, espada, ramo de olivo y palma para simbolizar el triunfo en las guerras. De ahí vienen las palabras latinas victoria, victor y vincere. Una frase famosa del general Julio César en el año 47 a.C. fue Veni Vidi Vinci y Veni Vidi alusiva esto a la victoria de la batalla de Sela en Turquía. En Inglaterra, por ejemplo, se vivió entre 1819 y 1901 Alexandrina Victoria, la reina Victoria, quien en el reino del 37 hasta su muerte en el 1901. Dicha era un periodo que fue nombrada la época victoriana, ya que en ese tiempo se desarrolló la era de la industria, floreció la cultura, la moda, el tipo de arquitectura, las embarcaciones, la política, la ciencia, todo floreció. En República Dominicana se conocen algunas casas con estilo victoriano y existen muchas estructuras prefabricadas de esta época industrial. Su reinado duró 63 años y 216 días, tuvo 9 hijos y 42 nietos y era una mujer muy complicada que sufría de hemofilia, no le gustaba el número 13 y murió de cáncer de mamas. Ella expandió el imperio británico en el mundo en el 1977 y en honor a la reina Victoria nace la marca londinense Victoria's Secret. Hay muchísimos aportes históricos relacionados a la palabra estelar del día de hoy, victoria. Victoria es lo que están celebrando entonces los ganadores. También hay que celebrar el acierto de firmas encuestadoras de prestigio internacional, lamentablemente, que son las que hay que mencionar que estuvieron más cerca del pronóstico en cuanto al porcentaje que lograría la candidatura ganadora de estas elecciones, la del presidente Luis Abinader. Y nos referimos a las encuestadoras Marpen, que fue para el grupo SIN, y Greenberg para el grupo de Diario Libre. Recuerda, Iliana, que a mí me llamó mucho la atención de manera dramática, que no acostumbro a hablar de las encuestas porque no me fío de ellas de inicio, sobre todo porque persiguen fines de propaganda más que el fin científico del estudio de la situación del mercado electoral en un momento dado. ¿Por qué? Porque depende quién las mande a hacer, quién las pague y cuál es el interés. Quién la hace, por qué medios se publicita y con qué propósito. Pero estas dos encuestas que se hicieron en fechas muy parecidas y que estaban prácticamente calcadas y tenían una diferencia de 1 punto porcentual, una pronosticó un 57 y otra un 58. Y ahí está la realidad de los números, entre 57 y 58. Fue el resultado. Estoy hablando de la firma Marpen
para el grupo SIN, que difunde por Colorvisión los resultados, y Salud. Gracias. Y la Green Bear para Diario Libre. De igual manera. Fueron las más certeras. De igual manera. Las otras se fueron a los 60 y tanto, etcétera, etcétera. Y ni hablar de eso, no voy a hablar de eso. De igual mucho menos la que un forma. candidato le puso nombre combinado de 3 palabras que la graficó desde ese momento para que uno pudiera descalificarla, como hice yo, por ejemplo. Es un mérito para las encuestadoras Smart Pen y Green Bear, las más certeras. 57 y 58% pronosticaron y ahí estuvo, ese fue el porcentaje del ganador. Interesante el dato. Y gracias a un televidente que me ha recordado eso y por eso lo estoy comentando. Adelante. De igual manera, otro televidente también me aportó la cercanía con los resultados de la encuestadora Gallup, que multiplica, que da a conocer estos resultados RCC Media y que lo daba muy cercano con un 60% a el presidente Luis Abinader. De hecho, estoy compartiendo. Me dijeron aquí que Carlos estaba pronosticando 64. No, aquí tengo el titular del 60% de Gallup, 60, que fue publicado por algunos de los medios también bastante reconocidos como Diario Libre y que se acerca bastante a los resultados hasta el momento computados. Recordemos que todavía no son resultados definitivos y que tendrán entonces que confirmar la Junta Central Electoral, pero no se nota, pues, la credibilidad de los resultados. El tema es que durante un proceso de campaña siempre nos va a procurar ese tipo de reserva. Sabemos que siempre esto obedece a fines comerciales y que tiende a tergiversarse una información que debería ser de rigor científico, pero que en campaña lamentablemente se desacredita. En términos internacionales, quiero mencionar una información que tiene que ver con los cambios que de manera climática enfrenta el mundo, y en esta oportunidad durante el fin de semana un combo de tormentas y un tornado dejaron desastres en Houston, Texas. Hay un registro de múltiples edificaciones destruidas, pero lo más importante, 7 muertos confirmados hasta el momento. Edificaciones destruidas, se desbordaron aguas residuales, hay unas 400,000 personas sin electricidad y para colmo esto comenzó a subir la ola de calor posterior a estas tormentas. Entonces, imagínense ustedes, sin electricidad, con el calor que estamos viviendo, el gobierno tuvo que abrir centros para que las personas pudieran ir a refrescarse. Recordemos que Texas es uno de los estados en donde las temperaturas suben de manera desproporcional y entonces esto también pudiera generar muertes incluso y afecciones a las personas que residen allí. Se está trabajando en la reconstrucción de algunos que de manera parcial familias puedan regresar a estas edificaciones, pero los desastres son significativos en Houston, Texas, luego de esta combinación de tormentas y tornado en el fin de semana. Este programa se debe a sus televidentes y agradecemos la interacción de quienes conocen nuestro número, el mío, el de Iliana, Así es. Y nos dejan conocer sus reacciones e interactuamos con ellos y nos aportan datos importantes. Habíamos hablado de que habían desaparecido, fue lo que percibimos, los activistas políticos en las cercanías de los colegios electorales con los denominados baberos, con estas credenciales. Y entonces una televidente me está suministrando un dato, una imagen ayer, que ella la hubiese tomado mejor, la tomó desde un vehículo, pero no deja de ser interesante, en las afueras del Club Amaprozán de Santiago, donde hubo varios colegios electorales en ese recinto y se observa en una fotografía que tengo a la vista aquí, activistas de un partido que tienen un número de un candidato a diputado y que están colocados como si fueran vallas móviles frente a la pared, a la entrada de este recinto. Eso debió ser advertido por algún delegado político o la policía militar electoral, los vigilantes debieron impedir esto que estamos viendo ahí, que estamos presentando, que
nos envía una televidente que dijo que a lo mejor que si hubiese sabido toma mejor la foto, pero la foto vale más que 1000 palabras. Muchas gracias, eso es una evidencia, ¿cierto? Persisten en algunos lugares, pero donde generalmente sí se respetó, vimos que eso no, donde los lugares más concurridos de la ciudad, ayuntamiento, por ejemplo, recintos como ese, el caso de el Politécnico Femenino. Bueno, yo hice un recorrido por los centros de la 27 de febrero, por ejemplo, citando la Escuela Santiago Guzmán, que ahí convergen varias mesas y entonces hay muchísima gente fuera. Sí pude ver que había mucho desorden a las afueras de estos centros. Más arriba, luego del Centro León, hay otra escuela también donde convergen otras mesas. ¿Tú dijiste la Santiago Guzmán? La Santiago Guzmán, esa no recuerdo cómo se llama, que está justo al lado de un lugar donde venden comida muy famoso en la zona y antes de llegar al cruce de los Rieles. En la 27, sí. Luego en la misma acera del Centro León más arriba. No recuerdo, es que yo iba a cubrir, ese era mi primer punto de dar cobertura en las elecciones, sí, porque era más cerca y temprano, antes de que abrieran las mesas. Señores, el que ha trabajado periodismo de calle sabe que, no sé para estos procesos recientes, pero nosotros nos convocaban a las 3 de la mañana del día del proceso y salíamos muchas veces en la madrugada del día siguiente, o sea que eran prácticamente 24 horas. Y bueno, veo que en la actualidad se ha superado un poco esto, ya los compañeros me confirmarán si les ha tocado más temprano, pero qué bueno que se hayan superado. Donde sí se violó de manera flagrante. Fue en centros específicamente de Nueva York. Ahí se podían ver letreros colocados sin ningún control. Y eso evidentemente estaban en las aceras, como en unos, ¿cómo le llamaríamos? En unos exhibidores, no sé. Sí, de las formas triangulares que por ambos lados se puede ver. Pero bueno, ahora le llamaban burros, yo creo, unos burritos. ¿Le llamaban burros? Sí, eso yo creo que le llamaban como burros, eso en algún momento. Entonces, vamos al contacto final con nuestros auspiciadores. 7:47 minutos, revista Hora Estelar. Revista Hora Estelar en nuestro segmento final ya de despedida, resumiendo lo de hoy, el boletín actualizado de la Junta Central Electoral del nivel de presidente de la República indica que quedan por computar 992 colegios electorales, que se ha computado el 94,58% de los colegios y que se han emitido votos válidos 4.140.000. Más de la mitad de los 8.100.000 inscritos. El presidente Abinader, que ha logrado la reelección, tiene 2.366.971 votos para un 57,16%, seguido muy alejado por Leonel Fernández, con más de 1 millón de votos por debajo. Oye, eso es fuerte decir eso. Leonel Fernández tiene 1.214.887 votos para un 29,34%, y el candidato del PLD está en un lejano tercer lugar con un 10,21% y solo 422.735 votos. Llama la atención que el cobrador, Roque el Cobrador, así lo identifican, logró 55.231 votos hasta ahora, y que luego el pastor Carlos Peña logró 30.084 votos. Se está actualizando la página en este momento. Ese es el resultado en el nivel presidencial. En el ámbito del Senado de la República, mayoría del mapa electoral a favor del PRM. En Santiago, victoria creo que no nos podemos ir el doctor sin Daniel mencionar Rivera. el gran perdedor de este proceso, y en el Distrito Nacional, que Omar Fernández. El gran perdedor de este proceso, que definitivamente es el Partido Revolucionario Dominicano, en la figura de Miguel Vargas, con tan solo 18.752. Pero yo no lo estoy ni siquiera comparando con partidos mayoritarios. Estoy comparándolo con que partidos minoritarios con primera participación en este certamen en la presidencia, por ejemplo, como Opción Democrática con la representación de Virginia Antares, tiene 23.737 votos versus el PRD
con 18.752. Miren la diferencia. Una persona que participa por primera vez, que para mí pues, ha sido una participación bastante digna en el caso de Opción Democrática, versus uno de los partidos que se supone ha tenido históricamente mayor fuerza en todos los torneos electorales. Pero bueno, eso un lo dato analizaremos. interesante para que mañana lo analicemos. Si, como dice la estadística actualizada ahí, el partido que postuló al apodado El Cobrador logró más del 1%, es el único de los minoritarios, ¿verdad? Con más 1.56. 1.33 hasta el momento. Nadie más de uno. Tiene asegurada por acumulación de votos la primera diputación nacional. Es decir, que uno de los 5 diputados nacionales será del Partido Esperanza Democrática. ¿Usted sabe cuál es ese? El partido del nieto de Trujillo, que tendrá representación en el Congreso Nacional. Y lo dejo ahí para no dejar de ser objetivo. Terminamos Revista Hora Estelar. Gratitud a ustedes como siempre. Lo que sigue es el cafecito con Ili.